Pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos al Pacto de Gracia. Una bendición tenerles aquí con nosotros y una bendición estar con ustedes. Beloved, welcome to Covenant of Grace Reformed Church. A blessing to have you join us and a blessing to be with you. Before we officially begin with the call to worship, I just want to bring to your attention just a few announcements which are found towards the back of your bulletin. And I'll just review those both in English and in Spanish. Amados, antes que comenzamos con el llamamiento a la adoración, nada más tengo algunos anuncios y aquí los voy a decirlo primero en español. Así que, amados, inmediatamente después del servicio habrá una reunión, ¿verdad? Donde tenemos escuela dominical para compartir con ustedes algunos anuncios importantes. Así que si por favor después del servicio, si les tengo noticias y quiero compartir eso con ustedes. Y ya, amados, para el otro domingo celebraremos la Santa Cena del Señor y después del servicio habrá una comida, así que si nos quieren acompañar para la comida, claro que aquí estamos para también tener más tiempo juntos. Y amados, voy a tomar mis vacaciones ya en agosto. Ya saben ustedes, esta ha sido una temporada ¿verdad? Lleno de actividad. Y así que vamos a tener dos diferentes predicadores, uno que ya tiene tiempo con nosotros, que se llama el pastor Marcus Jeromen, ¿verdad? Que antes era misionero en Uruguay, él va a estar con nosotros. Y también ahora un nuevo predicador que se llama Elijah Anderson. Sus papás son misioneros en México. Y Elijah va a estar con nosotros el 28 de agosto. Él se graduó del seminario y él va a estar con nosotros para el 28 de agosto. Okay? And so, beloved, let me just review these announcements in English now. So immediately after the service, we will have just a brief meeting in which we'll have to share some important announcements. So please, and we'll be going to the fellowship hall, so we will be making those announcements there. And also next Sunday, we'll be celebrating the Lord's Supper, and we'll have a potluck following the service, so please stay for that. And I'll be going on vacation, and so there'll be two different guest preachers that will be with you during my time away. There'll be an OPC minister, Marcus Jeromen, who was a OPC missionary in Uruguay in South America, and also Elijah Anderson will be here the end of August. Elijah Anderson just recently graduated from Puritan Reformed Seminary. His parents are missionaries in Mexico. He himself has that desire to be a missionary himself in Mexico, and he's a member of Bethany URC in Wyoming, Michigan. And so, yeah, please give these brothers a very warm welcome when they're here. And Elijah is still finishing up an internship with Bill Green in Costa Rica. So, así que, amados, vamos ahora a comenzar con el llamamiento a la adoración que viene del Salmo 134. So, beloved, no further announcements, so we'll officially begin with the call to worship. And this afternoon, our call to worship comes to us from Psalm 134. Here, we'll be reading all the words of Psalm 134. Aquí, amados, les leo las palabras del Salmo 134. Aquí les leo. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estéis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Amén. Ahora, amados, vamos a ahora comenzar con nuestro primer canto, el número 16, Alma bendice al Señor. And beloved, will you please turn with me in your hymnal? Our hymnal is Celebremos su Gloria. We celebrate His glory. Number 16, Alma bendice al Señor. And beloved, will you please stand as we sing all the stanzas of number 16? Por favor, pónganse. Amen.
Ahora, amados, vamos a ahora leer la ley de Dios y hoy, este domingo, nos toca el 10º mandamiento. Así que ahora voy a leer y después la explicación del catecismo. Beloved, so at this time in our service, please turn with me to Exodus 20 for the reading of God's law. As is our custom here at El Pacto, we focus on one particular commandment and then read an explanation from the Heidelberg Catechism. So this afternoon we focus our attention on the 10th commandment. So please turn with me to Exodus 20 and we'll be viewing the 10th commandment here in verse 17. Aquí Éxodo 20, el versículo 17, el 10º mandamiento. Aquí les leo, amados, la ley de Dios. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y aquí les leo, amados, las preguntas y las respuestas 113, y también les voy a leer 114 y 115. And beloved, from the Catechism, I'll be reading from question and answer 113, 114, and 115. Así que aquí les leo, amados. ¿Qué ordena el 10º mandamiento? Respuesta que ni la más mínima inclinación o pensamiento en contra de cualquier mandamiento de Dios jamás entre a nuestro corazón, sino que con todo nuestro corazón continuamente odiemos todo pecado y nos gocemos en toda justicia. La pregunta 114, question and answer 114. ¿Pueden aquellos que se convierten a Dios guardar estos mandamientos perfectamente? La respuesta no, sino que incluso los hombres más santos, mientras que estén en esta vida, tienen solamente un pequeño principio de una obediencia perfecta, mas sin embargo con un genuino propósito ellos empiezan a vivir no solamente de acuerdo a algunos, sino de acuerdo a todos los mandamientos de Dios. La pregunta y la respuesta 115, question and answer 115. Entonces, ¿por qué Dios nos ordena tan estrictamente los 10 mandamientos, ya que en esta vida nadie los puede obedecer? La respuesta, primero, para que durante toda nuestra vida podamos aprender más y más a conocer nuestra naturaleza pecaminosa y deseemos con todo fervor buscar el perdón de pecados y la justicia en Cristo. Segundo, para que sin cesar le pidamos diligentemente a Dios la gracia del Espíritu Santo para ser renovados más y más conforme a la imagen de Dios, hasta que alcancemos la meta de la perfección después de esta vida. Así que, amados, mientras que estamos en esta vida, sabemos que siempre es una lucha, ¿verdad?, contra la carne y también el mundo y
también el diablo. Siempre hay una lucha en nuestros miembros, ¿verdad? Para hacerlo bien. Lo que queremos hacer, no lo hacemos, y lo que no queremos hacer, eso es lo que hacemos. Y amados, damos gracias a Dios que Cristo vino para cumplir la ley de Dios perfectamente en nuestro lugar. Y antes que Cristo dio una explicación de los 10 mandamientos, ¿verdad? Aquí en el Sermón del Monte, en Mateo 5, primero nos indica que Él vino para cumplir la ley. Y aquí vino para obedecer la ley en nuestro lugar. So, beloved, when we hear the reading of the 10th commandment, we are convicted of the fact that we have not obeyed the Lord nor honored Him perfectly in our thoughts, words, and actions, that we have fallen short of the glory of God, and that we are convicted of our sinfulness. And beloved, when we, for example, turn to the Sermon on the Mount and turn to Matthew chapter 5, before our Lord Jesus gives an explanation of the law and an explanation of the requirements of the law upon us, towards the very beginning, He indicates how He came to fulfill the law. And we praise God that He came to fulfill the law in our place, and by His perfect obedience gained for us righteousness and perfection, which is ours by faith. So, beloved, at this time I'll read for us from Matthew 5, verse 17 to 18, where our Lord Jesus indicates how He came to fulfill the law. Aquí, amados, les leo Mateo 5, el versículo 17 y 18. Aquí les leo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces damos gracias a Dios, amados, que yo sé que en esta vida siempre es una lucha y siempre somos como, la verdad, niños rebeldes, hijos desobedientes, pero sinceramente damos gracias a Dios que confiamos no en nuestra propia obediencia, pero confiamos en la obediencia de Cristo Jesús, y damos gracias, ¿verdad?, por la salvación que tenemos en Cristo. And so, beloved, we are reminded once again that we do not trust or put our confidence or put our faith in our own obedience to the law. Quite the contrary, we put our faith and confidence and our hope in the perfect obedience of Christ Jesus, by whose perfect obedience He has gained for us righteousness and fulfilled all the requirements of our salvation, that in Christ we are righteous, we are forgiven on the basis of the merits of Christ Jesus, and we rejoice that this is given according to the riches of His grace and mercy. Amen and amen. Damos gracias a Dios, amados, que hemos recibido el perdón de los pecados y la justicia de Cristo y su perfección, según la abundancia de su gracia y según su gran misericordia, y todo eso lo recibimos por la fe. Y también la fe es un don de Dios. Amén y amén. Y ahora vamos a cantar otra vez, ¿verdad?, para dar gracias al Señor por esta gran salvación. Y amados, otra vez en su himnario, el número 20, alabar al gran Rey. Beloved, will you please turn with me once again in your hymnal, and we'll be singing number 20, in which we will give praises to our great God and King. So will you please stand as we sing all the stanzas of number 20. Al Rey
amados en Cristo Jesús, ahora durante este tiempo tenemos la oportunidad para compartir nuestras peticiones y también si hay noticias acerca de nuestros seres queridos, también queremos saber nosotros. Y amados, aquí, ¿verdad? Aquí ha agregado muchas nuevas peticiones atrás de su boletín y quiero tomar un tiempo para compartir estas peticiones con ustedes. Beloved, at this time, as is our custom here in El Paso, is when we share our prayer requests, praise reports, and updates on people we've been praying for. And towards the back of your bulletin in the bottom half is a list of prayer requests, and please keep these in mind in your private devotions and family devotions. And I just want to highlight several prayer requests because on this particular Lord's Day, there are many new prayer requests as well as updates on people we've been praying for. Así que, amados, nada más quiero mencionar algunas nuevas peticiones y también noticias y también dar gracias a Dios por su misericordia. Damos gracias a Dios que la madre de David está mejorando de salud, gracias a Dios, y damos gracias a Dios por su gran misericordia. Y también, amados, como ustedes ya saben, pero nuestro querido hermano Tim y su esposa Delia quieren abrir una carnicería en Frankfurt, y así que claro que hay mucho trabajo para preparar, ¿verdad? Para ese día. Dios mediante, cuando le pregunté a Tim cuándo quiere abrir, Dios mediante en septiembre, así que Dios mediante, pero por favor. Y también todavía estoy en contacto con el hermano Samuel y la hermana Reina, y gracias a Dios que Mayra Cuevas dio a luz su bebé el 29 de junio, la hermana de Samuel Cuevas. Y también, hermanos, quiero también mencionar que oren por el embarazo de Evelyn, hermana, que tiene 6 meses. Y oremos por la salud de Evelyn y su bebé. Okay, muy bien. O si no van a ser cesáreos. Oh, okay. Sí. Ok, muy bien. Okay. Pero por ahorita está estable. Sí. Okay. Sí, claro que sí. Okay. Let me share some of these prayer requests and review them in English. We give praise to God that David Cruz's mother is doing much better. She was sick and had to deal with several symptoms, but we praise God that she's recovering well and feeling much better, so praise the Lord for that. And also our dear brother and our dear sister Tim and Delia Dilbeck wish to open up their business in Frankfurt, and there's a lot of course things to do in order to make that happen. So definitely pray for them in this busy season in their lives, and pray for the Lord's mercy for them. And also there is a regular visitor, the sister of a regular visitor, Myra Cuevas, and we rejoice with those who rejoice. And so Myra Cuevas, the sister of Samuel Cuevas, gave birth to a healthy baby boy, and so we rejoice with the Cuevas family, and I think mother and child are doing well. And also the niece of Elda Cruz is also pregnant, 6 months pregnant, but there are some complications, and so she's in a delicate state of mind, stable, but still delicate matter. And so praying for Evelyn and for mother and child. Y también, amados, también quería mencionar que yo sé que el otro día pienso que el hermano Teo me estaba preguntando acerca de Armando Serafín, y sabe que, hermano, pero coincidencia, o mejor decir providencia, ¿verdad? Que Armando me mandó un mensaje
y me estaba diciendo que la hermana María Delgado está muy bien, gracias a Dios, y también gracias a Dios que la hija de Armando, Valeria, Vale Serafín, entrará a la universidad ya muy pronto, y Armandito pasará al último semestre de la preparatoria. Así que damos gracias a Dios por la familia Serafín y todavía estamos en contacto con ellos, y por la gracia de Dios están bien ellos, y también mandan sus saludos a todos ustedes. Y también, amados, quiero mencionar también que nuestro hermano y amigo Margarito Mozo no está bien, pero si no tiene ronchas, ¿verdad? Y así que espero que ya muy pronto va a sentir mejor, pero pienso que desde viernes y sábado, ¿verdad? Tiene sus ronchas, y vamos a esperar en Dios que ya muy pronto va a sentir mejor Margarito. And so, beloved, some other prayer requests just to share with you. One of the first members of El Pacto, who is now back in Mexico, sends greetings, the Serafin family. And so Maria Delgado, who is Armando's mother-in-law, is doing well and healthy. And also the two Serafin children, Valeria will be starting college very soon, so congratulations to Valeria. And also Armandito, the son of Armando, will be beginning his last semester of high school, so we pray as well that everything goes well. And also one of our dear brothers and here, Margarito Mozo, he has some bad rashes on his hand, and so he's at home just recovering, and so just pray that it's nothing serious and that it will soon quickly heal. And so we lift up Margarito Mozo, that he'll soon recover from this issue that he has on his skin, and pray it's nothing serious. Y también, amados, yo sé que no sé si recuerdas a este hermano, posiblemente sí, pero un hermano, Mateo Lake, él a veces viene y vino hace algunas semanas, pero él, dos peticiones, su padre falleció hace poco tiempo, y también Mateo se lastimó su mano y ahorita está en disability. Así que vamos a pedir por la paz y también oración y sanación de Mateo, que se siente mejor muy pronto. And so Matthew Lake is one of also our regular visitors, and so please lift up Matthew Lake in prayer. His father recently passed away, and so we express our deepest condolences to Matthew and to his family. May the Holy Spirit grant them much comfort and much peace. And also around the same time, he had a serious injury to his hand, and he's on disability. So we also pray for the Lord's healing upon him and upon our brother during this time. Así que, amados, son todas las peticiones que tengo yo, pero no sé si hay otras peticiones que quieren compartir a ustedes, pero son las peticiones que tenemos hoy. Okay. Pues muy bien. Entonces, amados, vamos a concluir con las palabras del Padre Nuestro al fin. And so, beloved, at the end of our congregational prayer, we shall say in unison the words of the Lord's Prayer, which were referred to as Padre Nuestro. Padre is Father, Nuestro is our, so our Father who art in heaven. And it's printed and it's italicized in the middle of the order of service. So we'll say that all together when we come to the end of the congregational prayer. So with that in mind, dear ones, let us pray to our Heavenly Father in the name of Christ Jesus, our great advocate and mediator, relying upon the Spirit to help us to grow in our prayerfulness. Amados en Cristo Jesús, vamos a ofrecer una oración a Dios Padre en el nombre de Cristo, nuestro abogado, con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a orar. So let us pray. Let us pray, dear ones. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, para ofrecerte culto, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia hacia nosotros y nuestros seres queridos. Te damos gracias, Señor, que la madre de David Cruz está mejorando de salud. Y te damos gracias, Señor, por esta bendición. También te pedimos, Señor, por Tim y Delia Dilbeck, que abrirán su carnicería en Frankfurt ya
Dios mediante, ya en este año y posiblemente en septiembre, que des fuerza y sabiduría y gracia a nuestra hermana Delia y también a Chen. Estén con ellos, Señor, durante este tiempo. También, Señor, te pedimos y te damos gracias que Mayra Cuevas, la hermana de Samuel Cuevas, dio a luz su bebé el 29 de junio. Y gracias, Señor, que están bien Mayra y su bebé. También, Señor, pedimos por tu misericordia, Señor, por el embarazo de Evelyn, la sobrina de Elda, que tiene 6 meses. Y oremos por la salud de Evelyn y su bebé. Te damos gracias, Señor, que ella está estable ahorita, en este momento. Y claro que su situación sí es delicada, pero, Señor, sí pedimos por tu gracia y su ayuda, Señor, en este tiempo. Señor, también oremos por la sanación de la mano de Anita y también por la salud de su madre, Anita Esparza. Señor, te damos gracias que la hermana María Delgado está muy bien de salud y que está muy bien, Señor, en México. También, Señor, te damos gracias que Valeria Serafín entrará a la universidad ya este año y que Armandito pasará al último semestre de la preparatoria. Te damos gracias por la familia Serafín y esté con nuestro querido hermano Armando. Señor, también pedimos por nuestro hermano Mateo Lake, que, Señor, que le des paz y también consuelo, que su padre falleció hace poco tiempo y también, Señor, lastimó su mano y ahorita no puede trabajar, pero está recibiendo disability. Señor, tenga misericordia sobre Mateo y que le des también paz y salud. Y también, Señor, ayúdale, Señor, también compartir su fe y dar testimonio, Señor, y te damos gracias por también Mateo. Entonces, Señor, también pedimos por la sanación de nuestro hermano y nuestro amigo Margarito Mozo, que tiene ronchas, Señor. Señor, posiblemente porque estaba en contacto con hierbas. Y, Señor, te pedimos, Señor, por la sanación de Margarito. Señor, esté con él y su familia, y, Señor, que le des fuerza y salud, Señor, y que ya muy pronto se pueda sentir mejor. Señor, también oremos por la salvación y la salud de nuestra familia, amigos y vecinos. Oremos por el avance de tu reino, Señor, en Chicago Heights, y te damos gracias, Señor, por este día. Señor, tenga misericordia sobre todos nosotros y concluimos nuestra oración usando las palabras que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, las palabras del Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Ahora, amados, vamos a cantar otro canto. Aquí en su himnario, el número 5, Cantar alegres al Señor. Beloved, please turn with me once again in your hymnal, and we'll be singing all the stanzas of number 5. Number 5, Cantar alegres al Señor, todas las estrofas del número 5, y amados, por favor, pónganse de pie. Will you please stand as we sing? Servir
Cristo Jesús, vamos a leer nuestro pasaje de hoy. Ya nos estamos acercando más y más al fin del libro de Hechos y hoy este día nos toca Hechos 25, comenzando en el versículo 23 hasta todo el capítulo del 26. Aquí aprendemos más acerca de la defensa de Pablo, en este caso ante el rey Herodes Agripa. Entonces aquí vamos a aprender acerca de su defensa. Beloved, please turn with me to the book of Acts, Acts chapter 25, beginning at verse 23, and we'll be reading all the way to the end of Acts chapter 26. We have been working through the book of Acts as our sermon series, and we're getting closer to the end of this book. And in this particular passage, we learn about Paul's defense before King Agrippa, in which Paul recounts his life before his conversion and then after his conversion, and then makes a plea of his innocence before King Agrippa. And so with that in mind, dear ones, let us hear the reading of God's holy and inspired word, beginning at Acts 25, verse 23. Así que, amados, aquí leemos Hechos 25, el versículo 23. Aquí leemos esta defensa del apóstol Pablo. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me han demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, y he determinado enviarle a él, como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh Rey Agripa, para que después de examinarle, tengo yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso, y no informar de los cargos que haya en su contra. El capítulo 26, chapter 26. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que yo soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey,
yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepiéntense y se conviértense a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: ¿Estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿Por poco me persuades a ser cristiano? Y Pablo dijo: Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo: Ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? La palabra de Dios. Amados, pedimos por la ayuda del Espíritu Santo. Beloved, let us also ask once again for the Lord's help to illuminate our minds, to guide us in all truth, to understand our passage. And beloved, let us call upon the Lord for His help once again. So let us pray. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por nuestro pasaje, como dependemos de ti, Señor, y por tu ayuda para ayudarnos a entender y creer estas palabras divinas y inspiradas por el Espíritu Santo, y cómo dependemos del Espíritu Santo para entender las cosas espirituales de ti, Señor. Y Señor, todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados en Cristo Jesús, si tuviéramos que escribir nuestra autobiografía, es decir, nuestra historia, ¿qué vamos a incluir en nuestra historia? Probablemente vamos a incluir recuerdos de la infancia. También vamos a escribir sobre familiares y amigos cercanos que nos influyeron mucho. Tal vez también vamos a incluir en nuestra historia acerca de nuestros diferentes trabajos que hemos tenido.
también vamos a describir las experiencias más importantes en nuestras vidas. Como cristianos, nos consuela saber que todas las cosas suceden de acuerdo con el plan de Dios para nuestras vidas. En el gran plan de Dios no hay accidentes, coincidencias ni errores. Leemos estas palabras de Romanos 8:28 que también nos da consuelo acerca de nuestra vida. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que como Dios gobierna y sustenta el universo, también gobierna y sustenta nuestras vidas. Cuando tomamos una decisión importante en la vida, ¿qué decimos nosotros? ¿Qué vamos a pedir a Dios? Siempre oramos: Dios, que se haga tu voluntad, no mi voluntad, sino tu voluntad, Señor. Y que nos conceda sabiduría para tomar esta decisión, que tú nos guíes en cada paso del camino. En nuestro pasaje de hoy, Pablo explicó su crianza, su conversión, su fe cristiana ante el rey Herodes Agripa. Mientras Pablo comparte su historia espiritual, sabía que era el plan de Dios para él ser apóstol y también misionero. Mientras defendía su inocencia ante el rey Herodes Agripa y también ante el gobernador Festo, quería que todos en la audiencia depositaran su fe en Cristo. Y para ayudarnos a comprender la historia y también el juicio de Pablo, vamos a considerar 3 puntos. Primero, el testimonio de Pablo. Segundo, la defensa de la fe cristiana. Y tercero, el rey Herodes y el gobernador Festo. So, beloved, as we seek to understand our passage this afternoon, we will consider 3 points. First, Paul's testimony. Second, defense of the faith, defense of Christianity. And third, the reaction of Festus and Agrippa. So we begin with our first point. Amados, para entender nuestro pasaje, permítanme explicarles brevemente por qué el apóstol Pablo fue juzgado. Los judíos acusaron falsamente a Pablo de atacar a Israel, atacar las leyes de Moisés y atacar el templo de Jerusalén. Y también, amados, aunque esas acusaciones eran falsas, eso no impidió que una turba judía atacara a Pablo en el templo de Jerusalén. Como Pablo era ciudadano romano, tenía derecho a un juicio justo. Él tenía derechos como un ciudadano romano. Estaba bajo la protección del imperio romano. Y en varias ocasiones Dios usó al gobierno romano para rescatar a Pablo de la violencia de la turba y de 2 intentos de asesinato. Dios preservó la vida de Pablo porque Dios quería que Pablo fuera a Roma para dar testimonio de Cristo en Roma ante todos los funcionarios romanos. Y claro que el camino a Roma resultaría ser un viaje largo y arduo. Primero fue interrogado por un tribuno romano, luego por el consejo judío, luego por 2 gobernadores y ahora delante de un rey. En el pasaje de hoy, Pablo se defiende ante el rey Herodes Agripa II. Ahora, ¿por qué Herodes Agripa interrogó a Pablo? ¿Por qué él? ¿Y no ha sido Pablo suficientemente interrogado? Ya fue interrogado por el tribuno, 2 gobernadores, el concilio judío y ahora ante el rey. Así que muchas personas. Pero el gobernador Festo solicitó la ayuda de Herodes Agripa, porque Agripa conocía el judaísmo. Para comprender las falsas acusaciones contra Pablo, Festo necesitaba un conocimiento básico del judaísmo y el cristianismo. Entonces, antes
de que el gobernador Festo pudiera enviar a Pablo a Roma, necesitaba explicar el caso de Pablo en una carta. Entonces, por ejemplo, necesitaba el gobernador Festo escribir una carta, ¿verdad?, a César para explicarle estos cargos y el caso de Pablo. Pero el gobernador, antes de escribir esta carta, el gobernador no pudo escribir esta carta porque no entendía muy bien el caso. Entonces el gobernador Festo, como no tenía mucho conocimiento del judaísmo ni del cristianismo, necesitaba la ayuda de Herodes Agripa para ayudarle a entender mejor el judaísmo y el cristianismo y el caso de Pablo. Entonces, como el rey Herodes Agripa conocía ambas religiones, Herodes pudo explicarle el caso al gobernador Festo. Y aunque el gobernador Festo no entendió completamente el caso, sí creía que Pablo era inocente porque no había evidencia para corroborar las acusaciones. Aunque Pablo sabía que era inocente, vio todo este juicio como una oportunidad para compartir el Evangelio ante el rey Herodes Agripa. Cuando Pablo daba un discurso, siempre estaba atento a su audiencia. Así que Pablo tomó en cuenta la experiencia y el conocimiento de Herodes acerca del judaísmo. Así que cuando Pablo hablaba con una persona, él tomó en cuenta que esta persona tiene mucho conocimiento del judaísmo. Así que yo puedo hablar con él acerca del Antiguo Testamento, por ejemplo. Y aquí es lo que dice Pablo acerca de Herodes Agripa en el versículo 3, Acts 26, verse 3. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Al comienzo de su discurso, Pablo describió su vida antes de su conversión, antes. Y Pablo ya era famoso o notorio entre los miembros de la comunidad judía. Todos sabían que Pablo fue una vez fariseo, que observó diligentemente las tradiciones y las leyes y las costumbres judías, ¿verdad?, desde su niñez, y conocía muy bien el Antiguo Testamento y procuró vivir según el Antiguo Testamento. Y como Pablo era tan celoso de su herencia hebrea, quería perseguir a cualquiera que pareciera amenazarla. Según cierto segmento de la comunidad judía, Jesús era considerado un enemigo del judaísmo. Así que durante esta época, durante este tiempo, cuando estabas hablando con judíos acerca de Jesucristo, algunos sí tenían una alta opinión y otros no. Según los fariseos, por ejemplo, supuestamente los expertos de la ley, según los fariseos, Jesús no obedeció el cuarto mandamiento porque había hecho milagros el sábado. Y además de violar el sábado, según las reglas de los fariseos, Jesús fue culpable de blasfemia porque afirmó ser el Hijo de Dios. Los fariseos estaban absolutamente equivocados acerca de Jesús. Jesús sí es el Hijo de Dios, que probó su identidad por medio de sus milagros. Antes de la conversión de Pablo, Pablo creía que Jesús y los cristianos eran enemigos de Dios. Así que antes de su conversión, antes del camino a Damasco, antes de todo eso, Pablo pensaba que Jesús y los cristianos eran enemigos de Dios. Persiguió a los cristianos de forma pecaminosa e injusta, con gran celo en la ciudad de Jerusalén y en otras ciudades, como leemos en el versículo 9, Acts 26, verse 9 and 10. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén.
yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Como perseguidor, el objetivo de Pablo era destruir la iglesia cristiana, persiguiendo a sus miembros y sus líderes. ¿Cómo es posible que el Señor salvó a Pablo, quien era un gran enemigo de Cristo y su iglesia? Amados, recordamos las palabras de nuestro Señor Jesús acerca de la salvación, aquí en Mateo 19:26, Matthew 19:26. Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Mientras Pablo viajaba a Damasco, Jesús le reveló a Pablo, y por primera vez en su vida, Pablo se dio cuenta de que Jesús sí era el Mesías de Israel, el Hijo de Dios, el Salvador del pueblo de Dios. Y por la gracia de Dios, Jesús escogió a Pablo para ser un misionero y un apóstol a lo largo y ancho del Imperio Romano. Aquí leemos el versículo 15 al 18, verse 15 to verse 18. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por la gracia de Dios somos hijos de la luz. Dios nos ha rescatado de las tinieblas, y Él ha abierto nuestros ojos y oídos. Y cuando escuchamos el Evangelio, estamos escuchando buenas nuevas para los pecadores. Y ahora el segundo punto, una defensa de la fe cristiana. And now to our second point. El Evangelio de Cristo es buenas noticias para judíos y gentiles. Desde la época de Adán y Eva, los israelitas esperaban la llegada del Mesías. El Mesías es el Salvador de Israel, el verdadero profeta, sacerdote y rey de Israel. Todos los creyentes del Antiguo Testamento, incluidos los patriarcas de la fe, Abraham, Isaac y Jacob, han estado esperando el día del Mesías. Alabado sea Dios, porque el Mesías ha venido en la persona de Jesús. Alabado sea Dios, porque Jesús vivió, murió y resucitó para la salvación de su pueblo. Pablo explicó su esperanza en Cristo resucitado aquí en el versículo 6 a 8, verse 6 to verse 8. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento espera que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento describan al mismo Salvador, Jesucristo el justo. En la Biblia hay un solo Salvador, un solo camino de salvación para judíos y gentiles. El pueblo de Dios está formado por personas de todas las razas, culturas e idiomas. Y por el poder del Espíritu Santo nos damos cuenta de que Jesús es la suma y sustancia de los libros de Moisés y los profetas. A esto se refiere Pablo en el versículo 22 y 23, verse 22 and 23.
pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Así que cada parte de la Biblia arroja luces sobre la persona y obra de Cristo. El mensaje central de las Escrituras es Jesús salvando su pueblo de sus pecados. Jesús salvando a su pueblo de sus pecados. Eso es el mensaje de la Biblia. Y Cristo nos enseñó cómo interpretar el Antiguo Testamento en Lucas 24:44. Luke 24, verse 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esta es otra forma de decir que todo el Antiguo Testamento nos lleva a Cristo. Y ahora el tercer punto, la reacción de Festo y Agripa. Cuando Pablo concluyó su defensa, el gobernador Festo aún no entendía lo que Pablo estaba tratando de decir. Festo no sabía nada de la Biblia. Festo nunca había leído los libros de Moisés, los salmos de David, ni los profetas mayores y menores. Festo no conocía la relación entre Cristo y el Antiguo Testamento. También es probable que Festo no pudiera creer que Jesús pudiera resucitar de entre los muertos. ¿Cómo es posible que la salvación se encuentre en Cristo resucitado? A veces cuando las personas escuchan algo nuevo, pueden mostrarse escépticos y rechazar la nueva enseñanza. Y por eso, posiblemente por eso, reaccionó Festo de tal manera, según el versículo 24, verse 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Pues, amados, Pablo no había perdido la cabeza, más bien su teología era sólida, bíblica y racional. Pablo no se sorprendió de que Festo no entendiera su discurso. La defensa de Pablo fue principalmente para los oídos de Herodes. Así que cuando Pablo estaba dando su defensa, él estaba hablando principalmente a Herodes Agripa, que sí tenía conocimiento del Antiguo Testamento, del judaísmo y del cristianismo. Pablo sabía que Herodes podía entender el contenido y las implicaciones de su discurso. Entonces Pablo centró su atención en Herodes Agripa. Y aquí leemos esto en el versículo 25, verse 25. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey Herodes Agripa, sabe estas cosas. El rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Herodes enfrentó un dilema cuando Pablo le hizo esta pregunta. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Es la pregunta. Y ahora el rey, ¿cómo va a contestar? Porque si Herodes dice que sí cree en los profetas del Antiguo Testamento, entonces ¿por qué no cree en Jesús, quien es el cumplimiento de las promesas y profecías? Pero si Herodes no cree en los profetas del Antiguo Testamento, pierde credibilidad
entre los judíos, ya que Herodes también es judío. Herodes sale de este dilema diciendo que no es cristiano. ¿Y cómo contesta Herodes? Dice que, ¿sabes qué? No soy cristiano. Y Pablo dejó muy claro que quería que Herodes, Agripa y todos los que escuchaban creyeran en Cristo. Cuando Herodes y Festo hablaron después, ambos estaban convencidos de que Pablo no era culpable de ningún crimen. ¿Saben qué? Cuando hablaron el rey Herodes Agripa y el gobernador Festo, y estaban hablando ellos entre sí, ¿sabes qué? Este varón, Pablo, es inocente, completamente inocente. Ambos coincidieron en que Pablo no merecía la pena de muerte ni el encarcelamiento. Estaban listos para soltar a Pablo, para librar a Pablo. Pero Pablo había apelado a César. Y cuando un ciudadano romano apelaba a César, el juicio debía continuar en Roma. En última instancia, fue Cristo quien quiso enviar a Pablo a Roma para que Pablo pudiera testificar sobre su fe cristiana en la capital del Imperio Romano. El próximo capítulo aprenderemos sobre el viaje de Pablo a Roma por mar. Aunque la vida de Pablo incluyó muchos giros y vueltas, él sabía que el Señor tenía el control. En muchos sentidos, fue un viaje inesperado de nuestra perspectiva humana. Pero de la perspectiva de Dios, fue un viaje que fue planeado y ordenado por Dios mismo. A medida que continuamos en nuestro viaje como peregrinos aquí en el mundo, en esta tierra, sabemos que el Señor tiene el control. Llegaremos a nuestro destino final. Alabado sea Dios, porque la buena obra que Dios ha comenzado en nosotros, ciertamente la terminará y la llevará a cabo. Alabado sea Dios por dirigir nuestros pasos de acuerdo con su gran plan y propósito, tal como dirigió los pasos de Pablo hace tantos años. Esto es una bendición y un consuelo para todos los hijos de Dios. Amén y amén. Oremos, hermanos, oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, que tú tienes el control de nuestra vida. Tú, Señor, dirigiste el camino de Pablo y sus pasos. Y, Señor, te damos gracias que también tú tienes un plan para nuestras vidas. A veces hay momentos cuando no sabemos lo que va a pasar hoy, no sabemos lo que va a pasar mañana, y no sabemos lo que pasará para el otro año. Pero sabemos, Señor, que tú tienes el control, que tú tienes un plan y que siempre estamos en tus manos. Y, Señor, aunque a veces tenemos preguntas acerca del futuro, Señor, sabemos que tú tienes un plan y confiamos en ti y en tu sabiduría y en tu misericordia. Y te damos gracias, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo. Amén y amén. Ahora, amados, vamos a cantar otro canto. Aquí en su himnario celebremos su gloria, el número 560, Roca de la Eternidad. Y así que, amados, vamos a cantar otra vez al Señor. So, beloved, please turn with me in your hymnal to number 560. Number 560. This is the Spanish version of Rock of Ages, Cleft for Me. And let us stand as we sing all the stanzas of 560. Will you please stand? Rico limpio
tengo anuncios muy importantes después de nuestro servicio, así que vamos a estar ahí en el salón de compañerismo para compartir con ustedes estos anuncios importantes, y por favor quédense después en unos más o menos 10 minutos, amados. Ahora vamos a recibir la bendición de Dios. Beloved in the Lord Jesus, in about 10 minutes shortly after our service, I have an important announcement to share with you, and so please meet us in the fellowship hall in about 10 minutes. And so, beloved, we conclude our service with the words of the parting benediction. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén y amén.